Hola, gracias por ver este video para dar continuidad con los temas que hemos tratado en este canal que se llama Agricultura desde cero. Hoy se va a hablar de cómo realizar la siembra de la uchuva. Bueno, el cultivo de la uchuva, como vemos en este cuadro, está dividido en siete fragmentos o siete etapas, en donde tenemos una fase vegetativa en donde el día uno y 2 por lo general se lo dejamos a los viveristas. Yo aconsejo no meternos en esto. Requiere una inversión, requiere una calidad, requiere una experiencia. Entonces, por este motivo, no aconsejo que la gente se meta con estos temas. Entonces, vamos a profundizar ahorita del inicio de la etapa 3, que es lo que es siembra y prefloración. Entonces, para hacer un recorderis con el anterior video, que los invito a los que no lo han podido ver, meterse en el canal y ver ya los anteriores videos que nos están relacionando desde cómo escoger el lote hasta este punto que es lo de la siembra. Entonces, tener un método de preparación del suelo definido en donde nosotros tengamos claro si vamos a hacer una mecanización del suelo o no para sembrar. Entonces, los invito, si tienen alguna duda, a revisarlo y proseguir con el video. También se recomienda hacer el análisis de suelos respecto a la toma de acuerdo a su área y a su finca con un laboratorio que sea de confianza. Dejamos a grosso modo como una información general una aplicación de cal, una aplicación de materia orgánica y una aplicación de micorrizas, las cuales vamos a profundizar de aquí en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta fue el trazado. Si recordamos el anterior video, hablábamos de hacer surcos de norte a sur para favorecer la iluminación del cultivo. Entonces, vamos a tener en cuenta para el trazado si vamos a hacer un trazo en triángulo tres bolillo, que normalmente este se recomienda para lotes que tengan unas pendientes grandes, mayores del 20, 25%, 30%. Entonces en estos lotes es donde más se recomienda hacer esta siembra. Se hace también por el tema de conservación de suelos, se hace también como por facilitar las labores culturales como los drenajes, no quedan tan a favor de la pendiente y así evitamos unas mermas y unas pérdidas del suelo. Para hacer los trazos en cuadrícula, uno debería tomar la decisión de utilizar la cuadrícula cuando tenemos lotes cuya pendiente no es tan pronunciada como en el primer caso que acabamos de mencionar. Recordemos que tratamos de buscar lotes en pendiente debido a que también buscamos favorecer un poco, favorecernos el tema de las heladas para el cultivo. Estaríamos perdiendo pues tiempo productivo. Entonces, en ambos métodos, con ambos trazos, siempre se recomienda dejar marcado el centro con pequeñas estacas y la distancia de siembra, acuérdense también, vuelvo a relacionar los videos, los planteamos de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Entre más alto es más frío, dejamos las plantas más juntas y entre más bajo sobre el nivel del mar, nuestras plantas deben estar más distanciadas. Con el tema de la aplicación de cal, nosotros debemos tener claro que el análisis de suelo va a ser una herramienta fundamental. ¿Por qué? Nos va a definir la dosis de acuerdo a las condiciones y a los resultados que tengamos. Y también nos va a contar que la recomendación, qué fuente es la más adecuada para nosotros, si es cal agrícola, cal dolomita, roca fosfórica. Entonces, eso es importante. Ya al momento de aplicar, estamos hablando desde siembra, no tenemos una planta, pero sí es importante que apliquemos toda la cal en la zona de plateo. ¿Qué es la zona de plateo? Aquí arrancando en la siembra, como ustedes ven en la gráfica, tengo un círculo en donde el círculo verde central es donde vamos a ubicar la planta y el círculo alrededor de entre 80 y 100 centímetros es donde van a estar futuramente nuestras raíces. Entonces nuestra aplicación de cal va a ser alrededor de ese círculo, dentro de ese círculo mejor. Con eso lo que hacemos es la aplicación y desinfección y corrección y aportes de elementos nutricionales, mejoras del suelo. Esto se llaman enmiendas.
Entonces, de las recomendaciones es una vez aplicada la dosis, utilizamos el azadón para mezclar el suelo con la cal y procuramos que el suelo esté húmedo porque la cal reacciona únicamente con humedad. Entonces, si vemos que van varios días y esto está muy seco, es recomendable humedecerlo para que esta cal haga reacción. Si no, se va a demorar mucho, no vamos a cumplir los objetivos antes de. Si estamos en épocas de lluvias, vamos a hacer una reacción de unos 8 o 15 días para proceder con la segunda parte de la siembra. Debo hacer una aclaración también, que es hablar un poco de las micorrizas. Las micorrizas son un conjunto de microorganismos, por lo general son hongos. A nivel comercial los conseguimos así. Esto es un tema demasiado amplio, da para una charla de días completos. Hay gente muy profesional, muy experta en el tema, pero pues a grosso modo la idea es hacer una inducción, invitarlos a ustedes a averiguar más, a ver qué consiguen, qué productos se consiguen. Comercialmente ya es mucho más fácil. Desafortunadamente, pues la gente desconoce las bondades de este tipo de productos y por eso muchas veces no se aprovecha y los almacenes de insumos les cuesta un poquito mantener la disponibilidad del producto porque no todos conocen, no todos van a comprar. Entonces, casi por encargo, la mayoría funciona así. Entonces ¿qué son las micorrizas? Son pues los microorganismos que, como les digo, en este caso comercial se consiguen sobre todo hongos, donde se van a asociar con las raíces. Por eso es importante, como en el título dice, debe tener contacto directo con la raíz. Y es importantísimo tener claro eso porque es en la época donde prácticamente es la única vez que podemos incorporarlo directamente con nuestra raíz. Entonces, nuestras micorrizas nos van a incrementar la absorción de radicular hasta unas 1000 veces. Hay estudios donde demuestran, y también lo ilustro con las imágenes a mano derecha, en donde las plántulas, desde una vez germinadas o una vez sembradas, que tengan contacto con los microorganismos de las micorrizas, generan más cabellera radicular. Recordemos que los pelitos son los cabellitos más finitos de las raíces, son las que absorben nutrientes, absorben agua. Entonces ahí de entrada ya nos está dando una ventaja. Otro punto es mejorar la eficiencia en la captación de nutrientes y agua del suelo. Claro, el tener más raíz, más cabellitos es mucho más eficiente la captación de agua y elementos. Otra, aumenta la resistencia en el estrés hídrico y salino. Razón muy importante por la cual nosotros siempre hacemos la recomendación para la siembra de uchuva, la aplicación de este producto. Otra cualidad es la potencia, que es lo que hace que da tolerancia de las raíces con respecto a los patógenos. Esto es el principal factor por el cual nosotros recomendamos aplicar micorrizas en la siembra, porque recordemos que nuestro limitante principal es la muerte, bien sea por marchites, bien sea por bacterias, y esto es una forma de prevenirlo desde el inicio. La mejor forma de prevenir es desde el inicio y esto nos va a dar mucho más tiempo de producción. La última promueve un crecimiento equilibrado y mejora la calidad organoléptica de los productos, de nuestras frutas. Con más veras, entonces se hace necesario por todas las bondades. El precio también, las dosis son muy bajitas. Estamos hablando de productos que pueden ser, recomendamos por lo general 50 gramos por planta, ya que van a ser arbustos, nuestras planticas. Entonces son productos que bajo la sombra, bajo buenas conservaciones, pueden durar comercialmente hasta 2 años viables. Lo mejor es cuando uno compre, revisar la etiqueta, revisar el empaque y debe aparecer también una fecha de expedición y una fecha de vencimiento. Con eso uno tiene la claridad de qué producto está comprando y cuándo va a vencer. Materia orgánica, tema demasiado complejo, en teoría muy sencillo, pero a veces nos enredamos mucho. Entonces la dosis, de acuerdo al análisis de suelo, volvemos a decir, el color del suelo nos va a indicar también qué tanta presencia hay. Entre más clarito sea el suelo, menos materia orgánica va a haber.
Entre menos desarrollo radicular de los cultivos que tengamos, así sea pasto, también va a ser un indicador de que puede haber más bajita la materia orgánica presente en el suelo. Eh, Nosotros hacemos la recomendación de aplicaciones frecuentes, ojalá trimestrales. Estas son inversiones que independientemente que sea el cultivo de uchuva en su predio, debe tener la plena certeza que son mejoras del suelo. Cuando una vez ya no existe este cultivo, se van a dar cuenta, bien sea otra especie, bien sea pastos, son mejoras que se van a ver bastante sobresalientes con respecto a lo demás terreno, porque nosotros tenemos muchos suelos con deficiencias de materia orgánica. Las características que debe tener una materia orgánica para su aplicación en la siembra debe cumplir con unas condiciones básicas. Entonces debe tener un color, un olor, una temperatura, revisar el origen y ya les explico por qué. Si ustedes revisan a mano izquierda, la materia orgánica que está en la mano, uno se da cuenta que es un color oscuro. Muy posiblemente uno ya lo asocia con que no tiene un olor muy fuerte. La temperatura es al clima, no es caliente y no diferenciamos de cuál es su procedencia, cuál es el material que da origen a esta materia orgánica. Mientras tanto, a veces en la finca nosotros abajo tenemos bien sea estiércol de vaca o estiércol de cabra o oveja o que uno consiga muy fácil gallinaza. La situación es que esas materias orgánicas pueden servir, se deben adecuar y particularmente, sobre todo en el caso de la gallinaza, hay el riesgo de que los patógenos puedan invadir estas materias orgánicas y se nos contamine. Entonces, pues la recomendación es, si uno va a hacer el proceso, toca con tiempo. ¿Qué tanto tiempo? La observación lo va a dictar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer, acumular la materia orgánica así en forma de estiércol, eh, hacer una aplicación de cal en lo posible, humedecer un poco y empezar a hacer volteos. De acuerdo a esta velocidad, con la frecuencia que uno haga los volteos y en la exposición que se haga, una vez que tengamos la materia orgánica como está en la mano, que no sepamos cuál es su procedencia, ya la podemos aplicar. Entonces, el consejo es utilizar productos con registro ICA para la aplicación de materia orgánica. Hay muchas marcas, eh, no hay, pues ya hay investigaciones, los mismos distribuidores garantizan una calidad y una sanidad de sus materiales para que nosotros lo podamos tomar como un insumo confiable. Las plántulas. Entonces las plántulas, para el caso de Uchua, es muy importante y hago una aclaración porque, bueno, a pesar de que es un frutal, es un arbusto, es decir, son unas plantas que pueden llegar a 3 metros y medio, sin ser un árbol como otros frutales, un durazno, una pera, que pueden alcanzar mayor tamaño, pues cumplen con algunas características en común por ser frutales. Pero de entrada la diferenciación es bastante porque nosotros, como dije desde el inicio, compramos material con unas semillas certificadas o unas semillas muy viables, ya referenciadas muy bien de los predios que se van a tomar. Se trabajan bajo viveros que siempre deben tener el registro ICA, que tienen ya un protocolo, unos registros, unas informaciones que son importantes para tener una buena sanidad. Entonces, a mano izquierda estamos viendo una plantica de porte pequeño, unos 7 centímetros tal vez de alta, y una bolsita también unos 7, máximo 10 centímetros. Así es una de las formas de presentación. Y a mano derecha tenemos una planta de un tallo más larguito, unos 15, tal vez 20 centímetros, y unas raicitas que se vienen desarrollando dentro de esa bandeja, que es la cuadrícula que hay adentro, que hay detrás de esta planta. Las raíces deben estar en una condición blanquita, porque quieren decir que son nuevas, que están activas, que se van a desarrollar muy bien. Si es el caso y empezamos a encontrar plantas que en estas alturas tienen marchitez o tienen algún tipo de daño por hongos, que evidentemente una plaga no nos afectó, es bueno sacar este material, ponerlo en observación. Como decía en el anterior video, es bueno tener una temporada de adaptación, ya que
si sacamos el material de un vivero con invernadero, con unas condiciones controladas, sacarlos a un lote muchas veces estresa. Es normal a veces que tome una coloración morada, a veces alcanza a caerse y amarillarse algunas hojas hasta cierto punto, pero igual siguen bien paraditas, bien erguidas. Eso está dentro de lo normal. El color morado es un síntoma de estrés por frío, pero es por la adaptación que se está dando. Si no es muy severo, claro está. Entonces, debemos hacerle esa etapa de adaptación, al menos una semana. También depende mucho del tamaño del tallo. Si vemos que el tallo se está alargando bastante, quiere decir que no le está llegando el suficiente sol. Se vuelve una planta extremadamente delicada, un poco más engorrosa de manejar y lo mejor es darle sol y sembrarlo lo más rápido posible. Otro consejo es hacer una preselección al momento de siembra. Entonces, que es según el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Son las características visuales que vemos. Entonces, si tenemos una semilla pareja, si tenemos un sustrato parejo, tenemos un riego parejo, debemos tener unas plantas parejas. Si empiezo a encontrar de pronto que unas plantas no tienen un volumen de raíces igual que las otras, o tienen un menor tamaño, o tienen menos cantidad de hojas, yo ya empiezo a sospechar en esas plantitas, las empiezo a descartar porque son plantas que finalmente no van a cumplir con las características. Entonces es muy importante. Lo ideal es que uno pudiera hacer un descarte de un 5%, es decir, si tengo 100 planticas, pudiera descartar unas 5 por estos factores. Se puede hacer y es muy bueno porque desde un inicio uno va a seguir garantizando las plantas. Recordemos que estas semillas vienen de una forma sexual y deben contar pues con una variación. ¿Listo? Por lo general, pues las personas que compran las frutas son las que recomiendan o dan el material. Entonces, en ese sentido, pues es lo que tenemos que tener. Vamos a hablar de errores comunes al momento de la siembra. Entonces, de forma gráfica, saqué una plantulita. A mano izquierda veo unos honguitos para relacionarlo con la aplicación de micorrizas. Y a mano derecha veo unas manos con materia orgánica. Entonces, al momento de hacer un hueco, ya sabemos que tenemos nuestro suelo ya preparado. Podemos hacer bien sea con un asadón o si está el suelo bastante suelto, inclusive hasta con la mano, hacer la perforación. Sabemos que no son más de 12, inclusive 15 centímetros, ya pasaría a ser bastante para hacer nuestra siembra. Entonces, si ustedes revisan en todo el centro de la planta, yo empiezo a marcar como el nivel del suelo y en este caso estamos sembrando la planta bastante profunda, ¿sí? Abrimos el hueco, aplicamos micorrizas, aplicamos la materia orgánica y al momento de taparla, por un lado la dejamos muy profunda, no nivelamos el suelo y la dejamos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas plantas van a sufrir un estrés porque el tallo no está diseñado para estar bajo tierra. Muchas veces si se acumula la humedad, la planta se puede podrir. Entonces, para evitar estos problemas, tengamos mucha observación. Otro error común es utilizar la plántula y hacer un huequito muy pequeño y vamos a dejar el cubito, digámoslo así, de las raíces por fuera del nivel del suelo. Entonces, de igual manera, las raíces no están diseñadas para estar de forma expuesta al sol. Esta también nos va a hacer unas plantas que nos van a estresar bastante. Es importante aclarar que al momento de sembrar, nosotros podemos hacer una ligera compactación porque de todos modos por el trabajo que se hizo se generan pues unos espacios. No es bueno que esté con tanto espacio, se pueden acumular agua de manera fácil, se pueden formar huecos a futuro. Entonces cuando tapemos podemos hacer una ligera compactación para que sepamos en qué nivel quedó el suelo y en qué nivel quedó la planta, si muy profunda o muy superficial. Otro error común, sembrar y dejar la planta torcida o como ya les comentaba, es importante ajustar o apretar el suelo porque a veces con el solo hecho de llegar agua, el suelo se compacta, se recoge un poquito, saca esos espacios de aire que tiene, se reacomoda y quedan plantas torcidas, quedan plantas por fuera, quedan plantas desacomodadas.
Entonces es importante eso, tenerlo claro. Otro error, mucho más complejo, sembrar sin insumos. Tengo afán, no tengo el dinero, se me va a pasar el material y cojo y yo siembro y digo, bueno, yo lo arreglo luego. Lo que pasa es que para el tema de Uchuva y de producir alimentos, las actividades se tienen que hacer en su momento porque después va a valer más dinero y vamos a tener menos resultados. Entonces, por ejemplo, en el tema de micorrizas, ¿cómo hago yo para aplicar las micorrizas si desde la siembra yo tuve la única oportunidad de aplicar micorrizas para desarrollar las raíces y aprovechar sus bondades? Entonces aquí se nos complica un poco. Una siembra adecuada es como la que tenemos en la imagen. Entonces hacemos nuestra aplicación de materia orgánica, nuestra aplicación de micorrizas, dejamos a una profundidad óptima. Si ustedes se dan cuenta, están un poquito más bajo mis raicitas, más bajito un poquito sobre el nivel del suelo, pero pues es un factor normal. A medida que va creciendo ya se va reacomodando, no es mucho, un centímetro es, o menos de un centímetro debe tener la diferencia ahí entre la aplicación del suelo. La fertilización química, por mi gusto, aconsejo mucho es dejar desarrollar esta planta 20 días, máximo un mes, y empezamos a hacer las aplicaciones de fertilizante granulado. ¿Listo? En zona de plateo, a unos 10, 15 centímetros, pero eso ya es tema del siguiente video. Entonces, eso como tal sería una siembra adecuada. Hago una aclaración y esto es para tener en cuenta. Si ustedes observan, vemos un cultivo de papa que la mitad está porcado y la otra mitad no está porcado. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando muchas veces contratamos para personas que hagan los trabajos de limpieza, de hierve, de siembra de nuestro cultivo, se acostumbra y culturalmente está muy arraigado de que debemos aporcar. Todo tiene un porqué. En el caso de la papa, como vemos en las gráficas de abajo, entre yo más espacio le dé en la raíz y más volumen, pues va a haber mucho más espacio para que desarrollen las papas, va a haber mucho más tierrita para defender de pronto, interferir entre las plagas y el daño en nuestros tubérculos, y tiene un porqué. Finalmente estamos cuidando, nuestro objetivo es sacar papas de la tierra, entonces por eso hacemos ese volumen de tierra, ese movimiento de tierra. En el caso del maíz, que es otra imagen muy común en nuestros paisajes, también lo aporcamos, pero pues ahí dice, ahí usted no va a sacar nada de la raíz, cierto, pero deben tener en cuenta que la utilización del aporque se hace con el fin de que la planta esté más cimentada y que los vientos no me las vayan a volcar. Entonces tiene un porqué. Por eso, la recomendación, y observen todas las fotos de los frutales que yo subo, nunca vamos a hacer aporque en ningún momento, en ninguna etapa del cultivo. Y esto es una recomendación para siempre y en todos los frutales. Nunca vayamos a aporcar, porque ahí vamos a dañar. Pasa como en el primer caso de la siembra, donde acumulemos la tierra, le juntamos mucha tierra en el borde del tallo, se acumula la humedad, se pudre y la planta se daña. Entonces, des en cuenta de aquí en adelante o en los anteriores videos no tenemos ninguna uchuva porcada. Finalmente, la siembra es el producto de la planeación y el origen de un cultivo exitoso. Aquí voy a compartir un video. Vea, estamos haciendo una aplicación de una materia orgánica. Si ustedes detallan mucho más abierto, está todavía un poco de cal de hace unos días atrás que se aplicó. Se hace la aplicación de cal, sacudimos la plantica. Estas son las micorrizas, se hacen cerquita a la raíz y con la manito ya se junta todo para dejar en el nivel adecuado. Agradecerles por su atención, en particular pues a los productores, al señor Israel, a don Luis Amaya, a don Antonio Martínez de Pesca Boyacá, por su colaboración y apoyo para estos y otros videos que ya tengo pues adelantados. Muchas gracias. Por favor, si llegó a estas alturas, les agradecería un like, les agradecería suscribirse al canal para seguir recibiendo esto. Feliz día.